Estimados estudiantes, hoy continuamos con la resolución de la guía disponible en plataforma, ¿cierto? Y elaboraremos la cápsula número 5 para poder resolver los problemas número 10, 11, 12 y 13. Partamos con el ejercicio número 10. Leemos el enunciado del problema y dice lo siguiente. Se pide un préstamo de 3 millones de pesos a pagar en un periodo de 5 años en cuotas anuales, con un interés anual del 10%. ¿Cuál sería la anualidad? Cuando nosotros hablamos de anualidad, significa que es un pago, ¿cierto?, que se va haciendo todos los años del mismo valor. Es lo que nosotros habitualmente llamamos una cuota, ¿ya? Entonces yo pido hoy día 3 millones de pesos y tengo que pagarlo a través de 5 cuotas, ¿cierto? Una cada año, y cada una de esas cuotas tienen un mismo valor. A eso se le recibe el nombre de anualidad y se abrevia con la letra A. Entonces, de acuerdo a los datos que podemos captar del problema, ¿cuánto vale la anualidad? Eso es lo que estoy tratando de poder encontrar. ¿Qué es B sub A? El valor actual. Lo que yo estoy pidiendo de dinero, que en este caso serían 3 millones de pesos. Hay que colocar los puntos separadores de miles, 3 millones de pesos. B sub F, no interesa saber en este caso, porque lo que ando buscando es la anualidad. Todo esto expresado en pesos. ¿Cuánto vale la tasa de interés? 10% anual. ¿Y cuánto es el plazo o el periodo para poder cancelar esto? Son 5 años. Recuerden que también hay que poder visualizar que haya consistencia entre esta unidad de medida, ¿cierto?, de la tasa de interés año con el plazo, año. Fórmula manual. Y yo reemplace justamente esta fórmula que está desglosada para poder hacer esto. Bueno, hagámoslo. Iniciamos la fórmula más 3 millones de pesos que corresponde al verso A por. Aquí voy a doblegar paréntesis para ordenar todo eso en la parte superior. Doble paréntesis, la tasa de interés por paréntesis 1 más la tasa de interés, cierra paréntesis, elevado, recuerden aquí al 94 a n. Cierro paréntesis, ahí tengo la parte superior hecha, y ahora voy a sacar la parte inferior, el denominador, esta parte. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Abro nuevamente paréntesis, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a n, el número de plazo, y le resto 1. Cierro paréntesis el denominador y cierro paréntesis total. Ahí pueden visualizar que los colores coinciden, negro cierra con negro. Enter, ahí tengo el valor. Copio este formato y ahí tengo ese valor. ¿Cuánto es la cuota anual que debo pagar, cierto, durante 5 años, aplicando una tasa de interés del 10%? Es de 791.392 pesos. Si reemplazo eso en la calculadora, igual deberá darme lo mismo. ¿Cuál es la otra alternativa utilizando las fórmulas que ya tiene incorporada Excel? Veamos. Entonces, vámonos al menú fórmulas acá, financieras. ¿Cuál es la variable que estoy encontrando? Anual. Anualidad. No existe la definición de anualidad, pero en Excel el concepto de anualidad también se conoce como pago, ¿ya? Entonces, anualidad es sinónimo de pago. ¿Cuánto vale la tasa de interés? 10%. ¿Cuánto vale el número de periodos? 5 años. ¿Cuánto vale el valor actual? Recuerden que aquí siempre hay que anteponer un valor negativo, menos el valor actual, 3 millones de pesos. Aceptamos.
y tenemos esa condición. Copiamos ambos formatos para que nos dé la misma unidad de medida y ahí tenemos los mismos valores. Y con eso hemos finalizado el problema número 10. Recuerden, entonces, ¿cómo se resuelve esto con fórmula de Excel? Anualidad es sinónimo de pago. Vamos con el ejercicio número 11. ¿Qué dice el ejercicio número 11? Usted decide ahorrar mensualmente 10.000 pesos, los cuales depositará al final de cada mes en una entidad financiera que paga una tasa de interés del 2,5% mensual. ¿Cuánto habrá acumulado al cabo de 2 años? Anotemos los datos. ¿Qué es lo que ando buscando? La cantidad de dinero que voy a ahorrar si yo deposito esto. Por lo tanto, no es un valor actual. Los 10.000 pesos, que es la cantidad fija que yo voy depositando, eso corresponde a una anualidad. Esta anualidad, en este caso, es la mensualidad, eso es un pago constante. Recuerde que una anualidad es como concepto genérico, pero obedece solamente un pago. ¿Cuánto es el dinero que estoy pagando el día de hoy? No lo conozco, tampoco me interesa poder saberlo, ¿ya? Y eso lo dejo expresado así. Lo que me interesa saber es cuánto es la cantidad de dinero que estoy reuniendo al cabo de 2 años. Y eso es lo que yo desconozco y eso es lo que quiero calcular. El BSUF o el valor futuro, ¿ya? También expresado en pesos. ¿Cuánto vale mi tasa de interés? En este caso vale un 2,5%. ¿Y cuál es su unidad de medida? Porcentaje mensual. Ya. Y aquí en esto debo tener cuidado porque el plazo, ¿qué me están diciendo acá? ¿Cuánto habrá acumulado al cabo de 2 años? Si yo le coloco aquí 2 años, encuentro que efectivamente aquí no hay consistencia entre esta unidad de medida y esta otra unidad de medida. Así que puedo transformarla de la tasa de interés o la del tiempo. Pero obviamente que esto es más fácil poder traspasarlo al multiplicar, ¿cierto?, estos 2 por 12, que son la cantidad de meses, y estos 24, ¿a qué se transforman? A meses. Y ahí sí tengo consistencia en la unidad de medida. Eso deben verificarlo siempre. Procedamos entonces con las alternativas de cálculo, ya sea en forma manual o a través de la fórmula que tiene incorporada acá Excel. Utilicemos esta fórmula que ya está definida para esto. Como damos inicio a nuestra fórmula, más A, que corresponde a la anualidad, por paréntesis, doble paréntesis en la parte superior, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado, ¿cuánto? A n menos 1. Cierro paréntesis y tengo la parte superior lista. Todo eso lo divido por ¿cuánto? Lo divido por la tasa de interés. Y ahí es suficiente esto. Ahora, si yo quisiera, la podría dejar con más paréntesis, pero con eso es suficiente para poder hacer ese cálculo. Aplico Enter y ahí tengo el valor. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de dinero que, aquí copio el formato, que he podido ahorrar al cabo de 2 años? Sería de 323.490 pesos. ¿Cómo puedo realizar esto, cierto, utilizando la fórmula en Excel? Bueno, el mismo procedimiento anteriormente, fórmulas financieras, y como ando buscando el valor futuro, me voy acá y busco el valor futuro, BSUF. Aprieto BSUF, llevo este menú acá y me van pidiendo los siguientes datos. ¿Cuánto vale la tasa? 2,5. El número de periodo, 24 meses. ¿Tengo pago? Sí. Y este valor es negativo. Recuerden que todos los valores numéricos acá son negativos. Menos, ¿cuánto? 10.000. Acepto. Y ahí tengo este valor. Inicio, copio formato, 323.490. Idénticos resultados, uno hecho en fórmula a través de fórmula manual y otro a través de fórmula Excel. Con esos hemos finalizado el problema número 11. Problema número 12. Siguiente enunciado. ¿Cuánto se debe ahorrar mensualmente un estudiante que desea reunir 2 millones de pesos
al final de sus 5 años de carrera, con el fin de montar su propia empresa, si los ahorros le rentan al 3% mensual. Perfecto. Entonces, ¿cuándo debe reunir esa cantidad de dinero? Cuando finalice su carrera. Eso es al cabo de 5 años. Entonces, eso es su valor futuro. Y eso es equivalente a 2 millones de pesos. Copiamos los formatos. Ahí tenemos. Unidad de medida, pesos. La pregunta es, ¿cuánto debe ahorrar? ¿Cuánto debo depositar mensualmente? Eso es lo que yo debo calcular. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que debo poder agregar? Peso A no interesa porque no es una variable relevante en este proceso, pero igual le incorporamos. ¿Cuánto vale la tasa de interés? 3%. Recuerden aquí la unidad de medida igual mensual. Porcentaje mensual. ¿Y cuánto es el plazo? 5 años. Entonces aquí, si yo escribo 5 años, me doy cuenta que no hay congruencia, ¿cierto?, entre la unidad de medida de tiempo de la tasa de interés y el plazo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo transformo esto, ¿cierto?, más 5 por 12, que son 12 meses en el año. ¿60 qué? 60 meses. Okay. Ahí hay congruencia en estas dos unidades de medida. Resolvamos la fórmula manual en primera instancia. ¿Qué tenemos ahí? Más el valor futuro, que son los 2 millones de pesos, por la tasa de interés. Como eso está multiplicado, no es necesario el paréntesis, ¿ya? Ahí está en el numerador. Pero en el denominador, ahí sí que es importante el paréntesis. Dividido, doble paréntesis, el denominador. 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a n. Y a eso le resto 1 y cierro paréntesis. Ahí, paréntesis negro con paréntesis negro. Enter. Ahí tengo el resultado. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es la cantidad de dinero que debo depositar mensualmente? 12.266 pesos. ¿Cómo hago esto utilizando en este caso la fórmula de Excel? ¿Cuál es la variable que estoy encontrando? Pago. Entonces aquí me voy, fórmulas financieras. ¿Cuál ando buscando? Pago. Pago. ¿Cuáles son las variables que tengo? ¿Cuánto vale la tasa? 3%. El número de periodos, 60 meses. B sub A no lo tengo. B sub F sí lo tengo. Recuerden aquí anteponer el signo negativo. Menos 2 millones de pesos. Aceptamos. Y ahí tengo ese mismo valor calculado, ¿cierto?, con la fórmula Excel, y hecho también esto de forma manual. Y con eso hemos concluido el ejercicio número 2. Para finalizar esta cápsula, ¿cierto?, llegamos acá al ejercicio número 13, el cual dice lo siguiente. Usted va a comprar un automóvil. El vendedor le ofrece pagar una cuota de 150.000 pesos mensuales durante 5 años, a una tasa del 1,5% mensual. ¿Cuánto cuesta el automóvil al contado? Bueno, agreguemos los datos acá. ¿Cuánto es la anualidad o la mensualidad que yo voy cancelando acá? 150.000 pesos mensuales. Le agregamos separadores de millas. 150.000 pesos mensuales, ¿ya? Le vamos a colocar aquí la unidad de medida para que no los perdamos frente a eso, mensuales. ¿Cuál es B sub A? Eso es lo que ando buscando. ¿Cuánto es lo que me cuesta este vehículo al contado? ¿Cuál es el valor futuro? No es una variable relevante para este problema, así que simplemente la dejamos como una incógnita. ¿Cuánto vale la tasa de interés? 1,5%. La unidad de medida, porcentaje mensual. Y la cantidad de plazo aquí, vuelvo a insistir, 5 años, pero aquí no hay consistencia entre la unidad de medida de tiempo del plazo con respecto a
la tasa de interés. Aquí debo cambiar esto. Entonces, ¿cómo hacer esto? Más 5 por 12. Y eso me da el plazo en meses. Entonces los años los traspaso a meses. Y ahí sí tengo consistencia. Hagamos el cálculo entonces para poder determinar cuánto cuesta el vehículo al contado. Como inicio la fórmula, más el valor de la anualidad, 150.000, por doble paréntesis en el numerador, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a n. Y a eso le resto 1. Cierro paréntesis y ahí tengo resuelto el numerador. Lo divido, nuevamente cierro paréntesis, para poder iniciar el denominador. ¿Qué tengo aquí? La tasa de interés por, abro nuevamente paréntesis, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, y lo elevo esto, elevado a cuánto, a n. Tiene cuánto vale, 60. Cierro paréntesis, enter. Ahí tengo ese valor. Copio el formato. ¿Cuánto cuesta este vehículo al contado? 5.907.000 pesos, 7.040 pesos. Eso es la fórmula manual. ¿Cómo lo hacemos en Excel? Fórmulas que ando buscando B sub A. Fórmulas financieras. Busco B sub A. ¿Cuánto vale la tasa? 1,5% mensual. El número de periodo, 60 meses. Tengo un pago, sí. Recuerden agregar el valor negativo, menos de cuánto es, 150.000 pesos. Aceptamos. Y ahí tengo la unidad de medida. El resultado final, copio formato. Y esto queda expresado el mismo valor numérico, tanto hecho por la fórmula manual como también por Excel. Y con eso hemos finalizado los 4 modelos de ejercicios en los cuales se utilizan estas fórmulas financieras para poder calcular el valor actual en función de la anualidad, o la anualidad en función del valor futuro, o el valor futuro en función de la anualidad, o la anualidad en función de un valor actual. Esos son los 4 casos posibles, ¿cierto?, para tener en consideración el caso de anualidades. Cómo mezclan las anualidades, ya sea con el valor futuro o con el valor presente, ¿cierto?, o el valor actual. Bien, estimado estudiante, esos son los 4 ejercicios que están realizados en esta cápsula. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en una próxima cápsula. Muchas gracias.